Leyes de los tzitzits. Es un precepto positivo confeccionar tzitzits en las puntas de la vestimenta. La explicación de este precepto se halla en los capítulos a continuación. Capítulo 1. Descripción de los tzitzits, flecos rituales. El fleco que se ata en las cuatro puntas de la vestimenta del mismo material y color que la vestimenta es denominado tzitzit, porque se parece a los mechones de la cabeza, como expone, y me tomo de los mechones de mi cabeza. Este fleco es denominado por los sabios labán, porque no es obligación teñirlo si la vestimenta es blanca. No hay una cantidad de flecos determinada por la Torá. Además, se toma un hilo de lana teñido como el cielo turquesa y se lo enrolla sobre el fleco. Este hilo es denominado tejelet. La cantidad de veces que ha de enrollarse este hilo no fue especificada por la Torá. Resulta que en este precepto hay dos directivas. 1. Atar en la punta de la vestimenta flecos que sobresalen. 2. Enrollar sobre ellos un hilo turquesa, como expone, que se hagan tzitzit y que en cada punta incluyan un hilo de lana turquesa. El hilo turquesa no es indispensable para los hilos blancos y viceversa. ¿Qué significa esto? Que si alguien no tiene hilo turquesa, debe atar solo flecos blancos y cumple el precepto. Asimismo, si ató los flecos blancos y el hilo turquesa y luego los flecos blancos se rasgan al punto de quedar disminuidos al ras de la punta y solo queda el hilo turquesa, el tzitzit sigue siendo válido. A pesar que no son mutuamente excluyentes los blancos y el turquesa, no se consideran dos preceptos, sino un único precepto positivo. Por ello, el que viste un talit con flecos blancos solamente o turquesa o ambos cumple un precepto positivo. Enseñaron los sabios anteriores al respecto del versículo: esos serán los tzitzits de ustedes, que ambos conforman uno solo, pero los cuatro flecos en una prenda, uno en cada punta, son indispensables porque los cuatro constituyen el precepto. Modo de armar los tzitzits. ¿Cómo se atan los tzitzits en las vestimentas? Comenzando desde la punta del talit, o sea, desde el final de la tela, se deja como máximo un espacio de 3 dedos y como mínimo un espacio equivalente al que hay desde la articulación del pulgar hasta que finaliza la uña. Ahí se hace un agujero y se pasan por ahí 4 hilos hasta que la mitad de cada hilo quede de un lado y la otra mitad del otro. Y resulta que habrá 8 hilos colgando desde el borde de la prenda, que son 4 hilos largos doblados por la mitad. Cada uno de estos 8 hilos no debe medir menos de 4 dedos. Pero si son más largos, incluso un amá, un codo, que sería aproximadamente 50 centímetros o 2, son válidos. Siempre cuando se habla de la medida de un dedo, se toma como referencia el pulgar, equivalente a aproximadamente 2 centímetros. Uno de los 8 hilos del tzitzit es turquesa y los 7 restantes son blancos. Es decir, que solo se teñía la mitad de uno de los 4 hilos largos. Entonces, cuando están acomodados los 8 hilos, se toma uno de los hilos blancos y se lo enrolla una vez alrededor del resto de los hilos, al borde de la prenda, y se lo deja así. Luego, se toma el hilo turquesa y se lo enrolla 2 veces, justo al lado del hilo blanco que acaba de enrollar, y se hace un nudo. Estas 3 vueltas junto con el nudo se denomina juliá, sección. Luego, se deja un pequeño espacio y se hace una segunda juliá, solo con el hilo turquesa, es decir, se enrolla el hilo turquesa alrededor de los otros hilos. Después se vuelve a dejar otro espacio y se hace una tercera juliá y se continúa así hasta la última juliá, donde se enrolla 2 veces el hilo turquesa y una última vez el hilo blanco.
Debido a que se empezó con un hilo blanco, se debe terminar así, porque en cuestiones de santidad siempre se debe ascender y no descender, y dado que el hilo blanco se usó para la primera vuelta, se debe terminar con él, de lo contrario sería desvalorizado. ¿Por qué se debe empezar con un hilo blanco? Para que lo que está más próximo a la punta de la vestimenta sea de su mismo color, y así se hace con las 4 puntas. ¿Cuántas juliot hay que hacer en cada punta? Para cumplir el precepto de la mejor forma, mínimo 7 y máximo 13. No obstante, a posteriori, si se le hizo una sola juliá por punta, es válido. Si se enrolló el hilo turquesa alrededor de la mayor parte de los flecos, es válido. No obstante, lo agradable para el tejelet es que todas las juliot estén en el tercio superior de los flecos y que los otros 2 tercios de los flecos estén sueltos. Hay que desenredar los flecos a partir de la última juliá si es que se ennudaron, de modo que sean como los mechones del cabello de la cabeza. Si utiliza solo hilos blancos sin hilo turquesa como se hace en la actualidad, toma uno de los 8 hilos y lo enrolla alrededor de los demás hasta cubrir 1/3 de largo de los flecos, dejando 2/3 sueltos. Si desea hacer varias juliot del mismo modo que se hace con el hilo turquesa, puede hacerlo, y en efecto, así es nuestra costumbre. Y si desea enrollar el hilo blanco sin dividirlo en juliot, puede hacerlo. Lo principal es que se organice para que la parte enrollada sea 1/3 de largo de los flecos y la parte suelta 2/3. Hay quienes no son puntillosos en esto si usan solo hilos blancos, y si enrolla el hilo blanco alrededor de la mayor parte del largo de los flecos o hizo una sola juliá, es válido. Requisitos para la elaboración de los hilos. Los hilos, tanto los blancos como el turquesa, si se los quiere entrelazar, está permitido. Incluso si un hilo fue confeccionado con 8 hilos independientes que fueron entrelazados hasta formar un hilo único, es considerado un solo hilo. De los tzitzits, tanto blancos como turquesa, deben hilarse leshem tzitzit. No está permitido hacerlo con la lana que se enreda en las espinas cuando las ovejas se tienden entre ellas, o sea, extrayendo esta lana de las espinas, ni de pelos que se sueltan solos de un animal, ni de las sobras de los hilos que el tejedor deja al final de una vestimenta, pues es despreciable para el precepto, sino que deben hacerse exclusivamente con lana esquilada o lino. No se los debe hacer con lana robada ni procedente de una ciudad apóstata, ni de animales consagrados, y si se lo llegase a hacer, sería inválido. Si alguien se posternó ante un animal, su lana es inválida para tzitzit, pero si se posternó ante el lino palantado, es válido, pues se transformó absolutamente al confeccionar con el lino. El hilo del tzitzit perdió su apariencia anterior. Tzitzit inválido. El tzitzit que haya sido atado por un no judío es inválido, como expone: diles a los israelitas lo siguiente, que se hagan tzitzit. Pero si un israelita los ató, aunque sea sin las intenciones específicas para cumplir con el precepto de tzitzit, es válido. El tzitzit confeccionado a partir de otro que ya estaba hecho previamente es inválido. ¿Qué significa ello? Si se toma una punta con tzitzit ya atados en ella y se la cose sobre una prenda, es inválido, o sea, no se considera que la prenda tenga tzitzit. Incluso si la punta medía 1 codo por 1 codo, considerado así una vestimenta por sí sola, como expone, diles que hagan tzitzit, o sea, hay que atar activamente flecos en la prenda y no colocarle a la prenda flecos ya armados,
pues sería como que se hubiesen hecho de manera espontánea. Está permitido desatar los nudos de los flecos, tanto los blancos como del turquesa, de una prenda para atarlos en otra. Si alguien coloca flecos largos que van de una punta de la vestimenta a otra, o sea, uniendo dos puntas, haciendo de cada lado los nudos correspondientes y luego corta en el medio para separarlos, quedando así cada punta con su fleco igualmente, es inválido, porque en el momento en que fueron atados estaban inválidos por estar las dos puntas unidas con el hilo y quedaron dos flecos, uno para cada punta. Recién al momento de cortarlos resulta que está colocando tzitzits ya armados. Si alguien coloca flecos a un talit con intención de desechar los flecos anteriores, que desate o corte los flecos viejos y el tzitzit es válido. Pero si su intención era añadir flecos, aunque luego corte uno de los dos juegos, ya sean de los nuevos o los viejos, es inválido, porque cuando añadió los flecos, invalidó todo por transgredir la prohibición de añadir a la Torá, que dice que hay que colocar flecos solo en 4 puntas, y al cortar o desatar los flecos que sobran, resulta que los que quedaron atados en la prenda son considerados que se colocaron ya armados, pues previamente eran inválidos. Asimismo, si se colocan de 3 puntas y luego se agrega una cuarta punta y se atan flecos en ella, es inválido, como expone. Deberás atar hilos colgantes en las 4 puntas del manto con el que te cubres, por lo que no sirven atados anteriormente. No se debe doblar un talit en 2 y estando doblado atarle flecos sobre sus 4 puntas, a menos que se cosa por completo, aunque sea de un solo lado. Si se desprende una punta que tiene flecos y la tela desprendida tiene una extensión mayor a 3 dedos, la puede volver a coser en su lugar, porque si tiene esta medida es considerada por la halajá como una prenda, por lo que los flecos no pierden su estatus de tzitzit. Pero si era menor a esta medida, que no la cosa. Si se reduce el borde de la vestimenta entre el agujero donde se insertan los flecos y el final de la tela, siempre que quede una medida mínima, es válido. Similarmente, si se acortaron los flecos, aun si solo queda la medida suficiente para hacer un nudo, es válido. Pero si se desprende aunque sea un solo hilo por completo, el tzitzit es inválido.